Hola chicos, bienvenidos a una clase más del curso de aritmética con tu profe Juancho. Hoy vamos a ver el tema de división en el conjunto de los enteros. ¿Qué es la división? La división vendría a ser una operación o es la operación inversa a la multiplicación. ¿Cuáles son los componentes de la división? Los componentes de la división son el dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Ok? Entonces, cuando yo te pregunte cuáles son los componentes de la división, tú me vas a contestar dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿A qué es igual el algoritmo de la división? El algoritmo de la división es dividendo que es igual al divisor por el cociente más el residuo. ¿Ok? Siempre eso debemos tener presente. ¿A qué es igual el dividendo? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Existen dos tipos de divisiones. ¿Cuáles son? La división exacta y la división inexacta. Vamos a verlo esto con un pequeño ejemplo. Mira, si yo divido 20 entre 5, si yo divido 20 entre 5, entonces el cociente es 4. ¿Por qué, Juancho? Porque 5 por 4, ¿cuánto es? Es 20. Y el residuo, ¿cuánto vale? El residuo vale 0. Entonces, si yo por ahí te puedo preguntar, ¿no? Yo te puedo preguntar, ¿la división exacta carece de residuo? En otras palabras, la división exacta no tiene residuo. Entonces, la respuesta, eso sería falso. ¿Por qué? Porque la división exacta sí tiene un residuo, pero ese residuo, ¿cuánto vale? 0. En cambio, la división inexacta es aquella división cuyo residuo es mayor que 0. Vamos a ver este ejemplo. Mira, 23 entre 5. 23 entre 5. Nuevamente decimos 4 por 5 es 20. ¿Sí o no? Y si yo resto 23 menos 20, ¿cuánto es el residuo? 3. De nuevo, 5 por 4, ¿cuánto es? Es 20. Vamos a ponerlo mejor de esta manera para que nos podamos entender. Para que nos podamos entender. 5 por 4, 20, ¿no? Y yo resto 23 menos 20, ¿cuánto es? 3. Acá también, ¿no? 5 por 4, 20, y 20 menos 20 es 0. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una división exacta y una división inexacta? La división exacta, el residuo, ¿cuánto vale? 0. El residuo es 0. Y en una división inexacta, el residuo es mayor que 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Vamos a ver una pequeña observación. A ver, mira. Vamos a ver ahora lo que es el residuo mínimo y el residuo máximo. El residuo mínimo, como hablamos de una división inexacta, ¿ya? Esto se da en una división inexacta, ¿no? Porque recuerda que en una división exacta el residuo es 0. Entonces, en una división inexacta, el residuo mínimo es 1. ¿Ok? El residuo mínimo es 1. Juancho, ¿por qué es 1? Porque es el mínimo. Y recuerda que el residuo debe ser mayor que 0. Y si es mayor que 0, el mínimo, ¿cuánto es? 1. ¿Y a qué es igual? ¿A qué será igual el residuo máximo? ¿Recuerda? El residuo máximo es 1 menos que el divisor. ¿Ya? O sea, el divisor menos 1. De nuevo, el residuo mínimo, ¿a qué es igual? A 1. Y el residuo máximo, el mayor residuo que puede tener, ¿no? En una división sería 1 menos al divisor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Otra cosita más que debemos recordar, Juancho, ¿cuál es? Que el divisor debe ser siempre mayor al residuo. Por favor, eso siempre recuérdalo y tenlo presente, ¿ya? Recuérdalo y tenlo siempre presente. El divisor siempre es mayor
al residuo. Muy bien. Entonces, teniendo este pequeño concepto, vamos a desarrollar los ejercicios. Pregunta número 1, ¿qué es lo que dicen mis muchachitos lindos? En una división, el cociente es 12, el divisor es 42 y el residuo es mínimo. Mira, mínimo. Calcular el dividendo. Ok. Entonces decimos así. ¿Cuáles son los componentes de la división? ¿Cuáles son los componentes de la división? Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Sí o no? De nuevo, dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Ahora vamos a colocar los datos. ¿Qué dice? En una división, el cociente es 12. El cociente, mira, aquí, este es el lugar del cociente. El cociente es 12. Ok, el cociente es 12. El divisor es 42. El divisor, mira el lugar, mira el lugar, 42. Ahí está. El divisor es 42 y dice que el residuo es mínimo. Oye, Juancho, vamos a recordar. Juan, si estamos hablando de una división inexacta y en la división inexacta el residuo es mayor que 0, entonces el residuo mínimo, ¿cuánto es? 1. Ok. Entonces, Juanchito, el residuo es 1. ¿Qué nos piden calcular? El dividendo. Recuerda el algoritmo de la división. Dividendo, ¿a qué es igual? Al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, el dividendo, vamos a ponerlo por aquí, el dividendo, ¿a qué es igual? El dividendo es igual a ¿quién? Al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, sería 42 por 12 más 1. Mira qué interesante, Juancho. De nuevo, ¿a qué es igual el dividendo? Al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, si nosotros resolvemos 42 por 12 más 1, si nosotros multiplicamos, eso nos está saliendo que el dividendo es igual a 505. Y eso sería la respuesta. Juancho, ¿cómo salió esto? Facilito, pues, hijito. Mira, 42 por 12 es 504, más 1, 505. Y se acabó. ¿Fácil o no? Ok, vamos con el ejercicio número 2 y dice así. Mira. Calcula el dividendo si se sabe que en una división el cociente resultó 15. El divisor es 42 y el residuo resultó máximo. Mira, en el ejercicio número 1 nosotros hemos visto el residuo mínimo. ¿Y el residuo mínimo cuánto es? 1. El residuo mínimo es 1. Ahora en este ejercicio número 2 me están hablando de un residuo máximo. Vamos a ver. Dice, calcula el dividendo. Muy bien, vamos a calcular el dividendo. Ahí está. Vamos a calcular el dividendo. Si se sabe que en una división el cociente resultó 15, dividendo, divisor, cociente. El cociente resultó ser 15. Ahí está. El cociente resultó ser 15 y el residuo el máximo posible. Yo pregunto, y el divisor es 42, perdón, ¿no? El divisor es 42. Ahí está. El divisor es 42. Recordemos, ¿a qué es igual el residuo máximo? El residuo máximo es 1 menos que el divisor. O sea, al divisor le restas 1. De nuevo, ¿a qué es igual el residuo máximo? Al divisor menos 1. Entonces, yo pregunto, ¿cuánto es el divisor? El divisor es 42. Menos 1, ¿cuánto es? 41. Entonces, el residuo es 41. Entonces, yo pregunto, ¿a qué es igual el dividendo? ¿A qué es igual el dividendo? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Divisor por el cociente más el residuo. Entonces sería 42 por 15 más
41. Ahí está, mira, mis muchachos. Entonces, haciendo un super cálculo, el dividendo sería igual a 671. Y esa es la respuesta. ¿Ya? 671. Juancho, ¿y cómo salió eso? Facilito, pues mira. 42 por 15. 42 por 15 es 630. 630 más 41, 671. Y ahí está. ¿Se entendió la jugada? Fácil, ¿sí o no? Muy bien. Vamos ahora al ejercicio número 7 y dice así. A ver, en una división inexacta, el divisor termina en 7. ¿Ya? El cociente termina en 4. Y el resto, o sea, el residuo, termina en 9. ¿En qué cifra termina el dividendo? ¿En qué cifra termina el dividendo? Ok. Entonces, vamos a calcular. No conozco el dividendo. ¿Ya? Me piden en qué cifra termina. ¿Ya? Pero me dice que el divisor termina en 7. Recordamos, ¿ah? Dividendo, divisor. Dividendo, divisor. Este divisor dice que termina en 7, ¿no? El divisor, no lo conozco. Lo único que sé es que termina en cifra 7. Puede ser 37, 47, 27, 17, no lo sé. Lo único que sé es que su última cifra es 7. Ok. El cociente termina en 4. Recordamos, dividendo, divisor, cociente. De nuevo, dividendo, divisor, cociente. Y este cociente dice que termina en 4. Ah, Juanchito, mira, papi, él termina en 4. Y el residuo, ¿no? Termina en 9. Entonces, Juanchito, aquí el residuo termina en 9. Entonces, vamos a recordar. ¿A qué es igual el dividendo? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, ¿a qué es igual el dividendo? Dividendo es igual al divisor, pero este divisor termina en 7. Dividendo, divisor por el cociente. Este cociente termina en 4. Más el residuo. Y este residuo termina en 9. Interesante. Juancho, no estoy entendiendo. Rebobina, por favor. Con mucho gusto. No conozco el dividendo. Me piden allá en qué cifra termina el dividendo. Pero sí tengo algunos datos. ¿Cuáles son? Que el divisor termina en 7. El divisor termina en una cifra 7. El cociente termina en 4. Y el residuo termina en 9. Entonces, ¿a qué es igual el dividendo? ¿Te acuerdas? ¿A qué es igual el dividendo? Al divisor por el cociente más el residuo. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, nos piden hallar las últimas cifras. Muy bien, multiplicamos. Mira, multiplicamos. ¿En qué cifra termina? 7. ¿Él en qué cifra termina? 4. Entonces multiplicas. 7 por 4. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. Correcto. Como él termine, entonces sería 28. ¿Pero en qué cifra termina? En 8. Pancho, mi piojo está convulsionando. A ver, vamos despacio, tranquilo. Él termina en cifra 7 y él termina en cifra 4, ¿cierto? Entonces tú multiplicas 7 por 4, ¿cuánto es? 28. ¿Y ese 28 en qué cifra termina? Ah, Juancho termina en 8. Ya está. Ahora viene el más. Más. ¿Y en qué cifra termina? En 9. Entonces, yo pregunto, vamos, mis muchachitos lindos, escúchame, ¿eh? Él termina en cifra 8 y él termina en cifra 9. 8 más 9, ¿cuánto es? 10 y 17. ¿Y en qué cifra termina? Ah, Juanchito,
él termina en cifra 7. Y se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Juancho, más o menos, Juancho. Quiero ver la número 8. Vamos a hacer el ejercicio número 8. Mira, ¿qué dice el ejercicio número 8? Y dice así. En una división inexacta, el dividendo termina en 3. Ah, ahora ya me dan el dividendo. El dividendo termina en 3. El cociente termina en 8 y el residuo termina en 9. ¿En qué cifra termina el divisor? Interesante. ¿En qué cifra termina el divisor? Muy bien. Recordemos los lugares. Dividendo, divisor, cociente y residuo. De nuevo, dividendo, divisor, cociente y residuo. Dice que el dividendo termina en 3. Ajá, Juancho, este dividendo termina en 3. El cociente termina en 8. El cociente, recuerda que acá está el cociente termina en 8. Y el resto, o sea, el residuo, termina en 9. El residuo termina en 9. ¿En qué cifra termina el divisor? No lo conocemos. ¿En qué cifra termina el divisor? No lo conocemos. Entonces, nuevamente, ¿a qué es igual el dividendo? Dímelo, por favor, telepáticamente. ¿A qué es igual el dividendo? Divisor. Dividendo que es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, ¿quién es el dividendo aquí? Ah, Juancho, el dividendo aquí termina en 3. ¿A qué es igual? Al divisor, no lo conozco, por el cociente. ¿En qué cifra termina el cociente, jovencitos lindos? Termina en 8. Ahí está. Más el residuo. ¿En qué cifra termina? Termina en 9. Ahí está. Entonces, yo pregunto, esta cifra que está sumando, ¿cómo pasa? A restar. Esta cifra que está sumando, ¿cómo pasa? A restar. Entonces, yo pregunto, si este número termina en 9 y le restas un número que termina en 9, perdón, si esta cifra termina en 3 y tú le restas un número que termina en 9, ¿en qué cifra terminará esa resta? En 4, correcto. Entonces, Juancho, él termina en 4. Y ese es igual a D por... Ahí está. Ahora, yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Recuerdas la tabla del 8, no? ¿Tú sabes la tabla del 8, sí o no? Claro. 8, ¿por qué número termina en 4? A ver. 8, ¿por qué número termina en 4? Ah, Juancho, 3. Claro, 3 pues. ¿Por qué? Porque 8 por 3, ¿cuánto es? 24 y termina en 4. Entonces, Juanchito, la primera cifra que puede terminar el divisor es 3. ¿Pero es el único? No, hay otro. ¿Cuál? A ver, 8 por 8, 64. Entonces, el divisor también puede terminar en 8. Entonces, Juanchito, o también termina en 8. Entonces, la respuesta, ¿no? A este ejercicio número 8 sería la D. En cifra 3, U en 8. ¿Sí? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. ¿Sí? Tómale fotito, por favor. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos desarrollando nuestro tema de división en el conjunto de los enteros. Ok. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios. ¿Ah? Muy bien. A ver.
Tema sumamente sencillo. Ahí está. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 3 y dice así. Si A más B es igual a 380, además, al dividir A entre B, se obtiene 30 de cociente y 8 de residuo. A ver, si yo divido A entre B, vamos a poner por aquí, vamos a dividir por acá, ya. Ahí está. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está. Mira. Si yo divido A entre B, A entre B, así dice, ¿no? Si yo divido A entre B, ¿ya? Se obtiene 30 de cociente. Se obtiene 30 de cociente. Y el residuo es 8. Ajá. Y el residuo es 8. Entonces, vamos a recordar algo bien bonito. ¿A qué es igual el dividendo? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso siempre debemos recordarlo, ¿ya? El dividendo, ¿a qué es igual? Al divisor por el cociente más el residuo. ¿Quién sería el dividendo en este caso? Ah, el dividendo en este caso sería A. Entonces decimos así. Dividendo es igual al divisor por el cociente, o sea, 30b más 8. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? 30b más 8. Juancho, ¿y de dónde sale esto? Del algoritmo de la división, pues. ¿No? El algoritmo de la división. ¿A qué es igual el dividendo? Divisor por el cociente más el residuo. Ahora me dice que A más B vale 380, ¿cierto? Decimos así. A más B es igual a 380. Así dice, ¿no? A más B es igual a 380. Yo pregunto, ¿cuánto vale A? El valor de A, mira, es este. Ya está. 30B más 8. Lo reemplazas nomás. El valor de A es 30B más 8. Más B. Y ese es igual a 380. Entonces, operamos. 30B más B, 30B más B, 31B. ¿Y ese es igual a quién? Este que está sumando pasa a restar. 380 menos 8, 380 menos 8, esto está saliendo de 372. Ahora, este 31 que está multiplicando pasa a dividir. El 31 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el valor de B saldría 12. Y se acabó. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? El valor de B saldría 12. Ya está. Es esto. ¿Ya? Juancho, repetí cuál. Dice que yo divido A entre B y el cociente es 30 y el residuo es 8. ¿A qué es igual el dividendo? Al divisor por el cociente más el residuo. 30B más 8. Pero a mí me dan de dato que A más B, ¿cuánto vale? A más B me vale 380. ¿Cuánto es el valor de A? El valor de A es 30B más 8. Este valor que está aquí lo reemplazas. En vez de A, lo colocas 30B más 8. Más B, 380. 30B más B, 31B. Y ese es igual a 372. Este 31 que está multiplicando pasa a dividir. El 31 que está multiplicando pasa a dividir. 372 entre 31, el valor de B sale 12. Y se acabó. Vamos ahora al ejercicio número 6. ¿Qué dice la 6? Mira, en la número 6 dice así. Al realizar una división, se notó que el divisor fue el triple del cociente.
Si el dividendo es 261, ¿cuál fue el residuo? Ok. Muy bien. Vamos a colocar. Ahí está. Mira. Qué facilito es el tema de división. ¿Cierto? Sencillo, ¿sí o no? Papayita, ¿no? A ver. Dice. El divisor fue el triple del cociente. El divisor fue el triple del cociente. El divisor fue el triple del cociente. Si el cociente es Q, entonces el divisor es 3Q. Ahí está. El dividendo es 261. Recuerda, el dividendo es 261. El dividendo es 261. Y me piden hallar el residuo. Me piden calcular el residuo. Ahora, tenemos que recordar algo, por favor. Esto hay que tenerlo bastante presente. ¿Cuál es? El divisor es mayor. Siempre será mayor ¿a quién? Al residuo. Nunca te olvides. El divisor siempre es mayor al residuo. Entonces, en esa situación, ¿ya? En ese contexto, entonces decimos lo siguiente. ¿Quién es el divisor? 3Q. 3Q debe ser mayor ¿a quién? Al residuo. Ahí está, ¿no? 3Q, que es el divisor, ¿no? El divisor 3Q debe ser mayor al residuo. Ok. Nuevamente, ¿a qué es igual el dividendo? ¿A qué es igual el dividendo? El dividendo es igual al... Dilo. Exacto, muy bien. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, yo pregunto, ¿quién es el dividendo en este caso? En esta situación, el dividendo sería 261. El dividendo es igual a ¿quién? Al divisor por el cociente. Al divisor por el cociente. 3Q por Q saldría 3Q al cuadrado. ¿Más quién? Más R. Interesante, Juancho. ¿Oh? Entonces, aquí el valor de Q es 9. Mira, 261 es igual a 3 por 9 al cuadrado más el residuo. Y 9 al cuadrado es 81 por 3. ¿Cuánto sería aquí? 81 por 3 es 243, ¿no? 243. Mándalo a restar, entonces el residuo sale 18. El residuo es 18. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Genial. Entonces, el cociente sería 9. Ahora vamos a ver un poquito de criptoaritmética, ¿no? Cripto, oculto aritmética, juego de números o los números propiamente dicho. A ver, en la número 9, ya, en la número 9, me dan esta división, ¿cierto? ¿Sí? En la número 9 me dan esta división. Me dice, reconstruye y dar como respuesta la suma de los asteriscos. ¿Ya? Vamos a tener que reconstruir. Juancho, ¿cómo se resuelve estos tipos de ejercicio? Observa aquí, por favor. Mira. En vez de asteriscos, ¿ya? En vez de asterisco yo he colocado circulitos, ¿ya? Que vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Ahora, esta cifra, esta primera cifra va aquí. Y esta segunda cifra multiplicado por 7, por cierto, va aquí. ¿Sí o no? Vamos de nuevo. Esta cifra por 7 te da este número. Y esta cifra por 7 te da este otro número. Entonces, vamos aquí, por favor. Presta atención. Mira. Yo pregunto, vamos a comenzar por este lado primero. ¿No? O por este lado, como quieras.
7, ¿por qué número termina en 2? A ver, 7, ¿por qué número te da otro número que termine en 2? A ver, 7 por 6. Claro, 7 por 6. ¿Y 6 por 7 cuánto es? 42. Oye, Juancho, dime, mira. Este número es un 40 y algo. Menos 42 te da 3 de residuo. Interesante. Mira, 40 y algo menos 42 te da un residuo que te da 3. Eso quiere decir que aquí, ¿cuánto es? 5. ¿Por qué? Porque 5 menos 2 es 3. ¿Sí o no? 5 menos 2 es 3. Y 4 menos 4 es 0. Interesante. Ahora, ¿qué número por 7 es un 30 y algo? ¿Por qué 30 y algo, Juancho? Porque mira, empieza con 3. Entonces, es un número de 2 cifras que empieza con 3. Entonces, este es un 30 y algo. Yo pregunto, 7, ¿por qué número es un 30 y algo? A ver, recordamos la tabla del 7. Por 5, muy bien, por 5, excelente. Juancho, ¿por qué? Porque 7 por 5, ¿cuánto es? 35. 35. Ahora, pero acá me dice que el residuo es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos cantidades, ¿cómo son? Iguales. Estas dos cantidades, ¿cómo son? Iguales. Entonces, Juanchito, él también es 35. Y mira, si él es 5, viene de acá. Entonces, Juancho, él es 5. Entonces, ¿qué me piden calcular? Me piden calcular la suma de ¿no? Dar como respuesta la suma de los asteriscos. Muy bien, vamos a calcular la suma, ¿no? La suma de los asteriscos. Entonces, a ver, 5 más 5, 10. 5 más 5, 10. 6 más 4, 10. 10 más 10, 20. Más 10, 30. Más 5, entonces ahí la respuesta saldría 35. Mira qué facilito, qué facilito. Esto se terminó, ¿cierto? Muy bien. Su Juancho, esto sí parece difícil, ¿ah? Hoy sí, ¿no? Está un poquito grandecito, pero vamos a ver, ya, vamos a ver. Mira, nuevamente. A ver, yo pregunto. Esta cifra, este número, multiplicado por el divisor, te da n. ¿Sí o no? Claro. Esta cifra, multiplicado por él, te da esto. Esta segunda cifra, multiplicado por el divisor, te da n. Y la última cifra, multiplicado por el divisor, te da n. Interesante, Juancho. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por dónde comenzamos? Interesante. A ver, mira. Yo puedo observar lo siguiente. Mira, este es un número de dos cifras que empieza con 1. Puede ser 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 19, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque empieza con 1, pues. Como este numeral comienza con 1, entonces podrá ser 11, 12, 13, 14, 15. ¿Hasta dónde? Hasta el 19. ¿Cuál de esos números, 11, 12, 13, cuál de esos números multiplicados por 5 te da un 60 y algo? A ver, por eso es importantísimo para este tipo de ejercicios, ¿no? Poder conocer la tabla de multiplicación, ¿ya? Juancho, no me lo conozco muy bien, hay que practicar, ¿ya? Hay que practicar. Entonces sería el 12. El 12, Juancho, sí, el 12. ¿Por qué el 12, Juancho? Porque 5 por 12, ¿cuánto es?
60. 60. ¿Sí o no? Claro. Ahora, yo pregunto, este número de dos cifras menos 60 te da, no hay, o sea, el residuo es cero. El residuo es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dos cantidades como son iguales. Entonces, si él es 60, él también es 60. Ah, Juancho. ¿Qué pasó? Mira, este cero ¿de dónde cae? De acá. Entonces, él es cero. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Ahora, vamos aquí. 12, ¿por qué número te da un 40 y algo? A ver, ¿cómo? Rebobina, Juancho. Ya conocemos que el divisor es 12, ¿cierto? Ya conocemos que el divisor es 12. 12, ¿por qué cifra, por qué número te da un 40 y algo? A ver, ¿sabes la tabla del 12, sí o no? 12, ¿por qué número te da un 40 y algo? Por 4, ¿qué, Juancho? ¿Así? A ver, vamos a ver. Si es 4, ¿cuánto es 12 por 4? Ah, 12 por 4 es 48. Entonces, Juanchito, aquí es 48. Entonces, ¿qué número menos 48 te da 6? ¿Qué número menos 48 te da 6? Recuerda que ese es el resto. Saldría 54. Claro que sí, 54. ¿Por qué? Porque 54 menos 48, ¿cuánto es? Es 6. Interesante. Ahora, este 4 viene de acá. ¿Sí o no? Ahora, este número menos 0 te da 5. Este número menos 0 te da 5. Entonces, Juanchito, él sería 5. Porque 5 menos 0 es 5. Creo que ya salió. Él tendría que ser 60. ¿Por qué tendría que ser 60, Juancho? Porque 65 menos 60 te da 5. ¿Sí o no? 65 menos 60 te da 5. Ahora, 12, ¿por qué número te da 60? 12, ¿por qué número te da 60? Correcto, te sale 5. Listo, se acabó. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular en el ejercicio número 10 la suma de valores de los asteriscos. ¿Ya? Me piden calcular la suma de los valores de los asteriscos. Entonces, lo que tú vas a hacer, ¿no? Lo que ustedes van a hacer, muchachos, es sumar, ¿no? Sumar todos los, o sea, de los circulitos, la cifra de los circulitos. Y ahí te va a salir 49. ¿Ya? Ahí va a salir 49. ¿Correcto? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Vamos. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio número 14. Mira, ahora vamos con el ejercicio número 14. ¿Qué dice el ejercicio número 14? Dice así. Indica si es verdadero o falso, ¿no? Según corresponda. A ver, ¿qué dice el ítem número 1? ¿Qué dice el ítem número 1? El ítem número 1 de Romano dice, al dividir 29 entre 7, el residuo es 3. Al dividir 29 entre 7. ¿No? Así dice, ¿no? Al dividir 29 entre 7, el residuo es 3. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué opinan? A ver, ayúdame, por favor. Tú ya que conoces, sabes dividir, ayúdame, por favor. A ver.
Dice, al dividir 29 entre 7, ¿no? 29 entre 7. A ver, 7, ¿por qué número se acerca a 29? 7, ¿por qué número se acerca a 29? Cuéntenme, por favor. 7 por 4, ¿no? ¿O no? A ver, ¿cuánto es 7 por 4? 28, correcto. Entonces, Juanchito, aquí es 4. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. ¿Y cuánto es el residuo? 1. El residuo es 1. ¿Pero qué me decía aquí? Al dividir 29 entre 7, el residuo es 3. Entonces, el primero es falso. El primero, Juanchito, es falso. Ok, el primero es falso. Muy bien. Vamos al segundo ítem. A ver, ¿qué dice el segundo ítem? Dice así. Al dividir 131 entre 11, el residuo es máximo. A ver, vamos a ver. Al dividir 131 entre 11. Muy bien, vamos a colocar aquí. 131 entre 11. Entonces, recordamos. ¿Cuánto es 11 por 11? 121. ¿Cuánto es 11 por 12? 11 por 12 es 132. Se pasó. Entonces, Juanchito, acá saldría 11 por 11. ¿Y cuánto es 11 por 11? 11 por 11 es 121. Ah, y si aquí es 121, ¿cuánto es el residuo? A ver, ayúdame. 11 por 11 me dijiste, ¿cuánto es? 121. Entonces, ¿cuánto es el residuo? 10. Yo pregunto, vamos a recordar un poco. ¿A qué es igual el residuo máximo? ¿A qué es igual el residuo máximo? ¿Recordamos? Ok, si te acordaste, es 1 menos al divisor, ¿no? Al divisor le restamos 1. Ese es el residuo máximo. Yo pregunto, ¿cuánto es el divisor? 11. Y si a este 11 tú le restas 1, ¿cuánto se convierte? 10. Y mira qué curiosidad, el residuo es 10. Entonces, eso es verdadero. El residuo es máximo, sí. El segundo es verdadero. El segundo es verdadero. Ítem número 3. El ítem número 3. A ver, ¿qué dice el ítem número 3? Así. Al dividir 243 entre 12, 243 entre 12, el residuo es 3. ¿Cuánto es 12 por 20? 12 por 20 es 240. ¿Sí o no? Es 240. Y si nosotros restamos 243 menos 240, efectivamente el residuo, ¿cuánto vale? 3. Entonces, la tercera premisa, ¿no? Sería verdadero. Conchito, el tercer ítem es verdadero. Ya está, se acabó. ¿Sí? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo, ¿no? De los siguientes ejercicios, ¿ya? Todos estos ejercicios, por favor, bien practicado, repasadito, ¿ya? Y copiadito en el cuaderno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es que tú mismo eres, ¿ah? Acá ya tienes para poder reforzar todo este hermoso tema. Muy bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de estos ejercicios. Vamos con el ejercicio, vamos a comenzar
del final, vamos a comenzar con el ejercicio número 13. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a comenzar con el ejercicio número 13 y dice así. A ver, el dividendo tiene 4 cifras, el divisor tiene 2 cifras, el cociente 3 cifras y el residuo es 3. ¿Ya? Me dan toda esta división. Muy bien. Entonces, vamos a colocarlo de esta manera. Esta cifra por el divisor te da 14. Esta cifra por el divisor te da este 14. Y esta cifra por este divisor te da este 14. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Bien. Empezamos del final. Este número menos 14 te da 3. ¿Sí o no? De nuevo, este número de 2 cifras menos 14 te da 3. Eso quiere decir que él vale 17. ¿Por qué Juancho vale 17? ¿Por qué? Ah, por una sencilla razón. Porque 17 menos 14 es 3. ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Entonces, eso quiere decir que este 7 viene de acá arriba. Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver aquí. Mira. Este número de 2 cifras, ya, este número de 2 cifras, menos 14, te da residuo 1. ¿Cierto? Este número de 2 cifras, menos 14, te da 1 de residuo. Eso quiere decir que él vale 15. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque 15 menos 14 es 1. Ya. Y este 5 viene de acá. Ah, interesante, Juancho. Y nuevamente, este número de 2 cifras menos 14 te da 1. Entonces, Juanchito, él vale 15. Ahora, ya hemos completado esa parte. Ahora tenemos que ver cuánto vale el divisor y cuánto vale el cociente. Observa aquí lo siguiente. El divisor que tiene 2 cifras por este número te da 14. A ver, un número de 2 cifras por un otro número de una cifra es 14. ¿Quién sería? Juancho, 7 por 2, sí, pero 7 no es de 2 cifras. Exacto, lo acabas de decir. 14 por 1. ¿Cierto? 14 por 1. ¿Por qué, Juancho? Porque 14 por 1, ¿cuánto es? 14 por 1 es 14. Interesante. Ahora vamos aquí. Nuevamente te sale 14, mira. Entonces, quiere decir que vale 1. Ah, mira, qué fácil. Y por acá también, ¿no? Este número por 14 te debe de 14. Entonces, quiere decir que el vale 1. Muy bien. Una vez que nosotros ya hemos completado la división, ¿qué nos piden calcular en la 13? Reconstruye e indique la suma de cifras del dividendo. Nos piden calcular la suma de cifras del dividendo. Conchito, la consulta. Dime, ¿eso no es verdad que el dividendo es 100? Entonces me piden calcular la suma de cifras del dividendo. Súmalo. 5 más 5, 10, más 7, 17, más 1, 18. Entonces, Juanchito, la suma de cifras, ¿no? La suma de cifras del dividendo, ¿cuánto vale? 18. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Genial. Vamos ahora con el ejercicio número 12. ¿Qué dice el ejercicio número 12? Reconstruye e indica la suma de cifras nuevamente del dividendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este número
por el divisor que es de 2 cifras, te sale él. Ah, mira, qué interesante, Juancho. Esta cifra, por el divisor, te sale este número. Ya, muy bien, ¿sí? Vamos bien. Y la tercera cifra, por el divisor, me sale él. Muy bien, ya lo tenemos, ¿ok? Ya lo tenemos. Ahora, parece, Juancho, ¿cuál es el truco para resolver este tipo de ejercicios? Por ahí tú me preguntarás. Tú tienes que observar todo el panorama y tenemos que comenzar por donde exista una mayor información. Por ejemplo, mira aquí. Este es un 20 y algo y este termina en 4. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia de de las unidades es 1. Entonces, Juancho, él vale 5. ¿Por qué? Porque 5 menos 4 es 1. 5 menos 4 es 1. Y acá ya no hay nada. Eso quiere decir que él tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0. ¿Se entendió? Ah. Y este 5, Juancho, viene de acá. Interesante. Ya. Ahora vamos aquí. Mira. Este número, menos 4, te da 2. Este número, menos 4, te da 2. Eso quiere decir que vale 6. ¿Por qué? Porque 6 menos 4 es 2. Ah, interesante. Ahora observa aquí. 8 menos este número te da 0. 8 menos este número te da 0. Eso quiere decir que vale 8. Ah, interesante, 8. 8 menos 8, 0. Entonces, este 6 viene de acá. Ahora vamos aquí. Este número de 2 cifras, menos 12, te da 8. Nuevamente. Este número de 2 cifras, menos 12, te da 8. Pregunta, ¿qué número menos 12 te da 8? Exacto, lo dijiste, te escuché hasta aquí, 20. ¿Por qué, Juancho? Porque 20 menos 12 es 8. Listo, ya lo construimos. Ahora viene acá. Acá es el asunto. Mira, este divisor por este número te da 12. Este divisor por este otro número te da 84. Y este divisor por este número te da 24. Ah, o sea, un mismo número multiplicado por diferentes números te da 12, 84 y 24. Eso no es verdad, que el 12, 84 y 24 son múltiplos de 12. ¿Sí o no? Son múltiplos de 12. Entonces podemos decir lo siguiente. 12, ¿sí o no? 12 por una, 12. Ahí está. De nuevo, 12 por una, 12. 12 por 7, 84. ¿Y cumple o no? Claro. 12 por 7, 84. Ahí está, 84. ¿Y el 12 por qué número te da 24? El 12 por qué número te da 24? Por 2. Listo. ¿Qué me piden calcular?
En el ejercicio número 12 me piden calcular la suma de cifras del dividendo. A ver, Juanchito, el dividendo es el no. Este es el dividendo. Entonces, es 2065. Pero no me piden hallar el dividendo, me piden hallar la suma de cifras. Súmalo, pues. 6 más 2, 8, más 5 es 13. Y esa es la respuesta, ¿no? Entonces, Juanchito, la suma de sus cifras es 13. Y se acabó. ¿Se entendió? Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Entonces, esta, de una u otra manera, es la forma de poder nosotros construir o reconstruir, ¿no? La división. ¿Ah? Vamos por acá. Vamos con la pregunta número 19, perdón, 11, ¿no? Es la pregunta número 11 y dice así. Reconstruye e indique la suma de cifras del dividendo. Nuevamente, vamos a calcular el dividendo, pero nos piden calcular la suma de cifras. Muy bien. A ver, esto ya parece un poquito más complicado, ¿no? Parece ya un poquito más complicado este asunto. Porque, mira, habíamos dicho que este número, este divisor de dos cifras, multiplicado por este número, te da n. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? El primer número con el primer resultado. Oye, Juancho, dime, aquí yo recuerdo que nosotros hicimos esto. Primera cifra, primer resultado. Segunda cifra, segundo resultado. Tercera cifra, tercer resultado. Pero, ¿qué sucede con la 11? A ver, en la 11, date cuenta de algo. El primer número, el primer resultado. Se supone que el segundo número debe ser con el segundo resultado. Pero ¿qué pasa? El tercer número queda fuera. ¿Eso será viable? ¿Eso será posible? No, Juancho. El último número, por el divisor, te debe salir él. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y este jovencito quién es? Cero. ¿Y cuándo ocurre que es cero? A ver, vamos a ver. Ahora, mira, este número es de dos cifras, ¿correcto? ¿Sí? Es un número de dos cifras que multiplicado por un número te da un número de tres cifras. Ya. Entonces, ¿quién podría ser? Uh-huh. A ver. Uh-huh. Ok, sí está bien. Entonces podría ser el 12. 12, Juancho, claro. 12 por 9, ¿cuánto es? 12 por 9 es 108. ¿Sí o no? Es 108. ¿Ok? Entonces, ya. Entonces, Juanchito, aquí también sería 9. ¿Por qué? Porque si es 8, 12 por 8, ¿cuánto es? 96, ¿cierto? ¿Sí? Y no saldría de tres cifras. Entonces, 12 por 9 es 108. Ahora, yo pregunto, ¿qué número menos 108 te da 5? ¿Qué número menos 108 te da 5? 113. Ah, no. Entonces, este 3 baja de acá. Y este 1 viene de acá. Ahora, yo pregunto, ¿qué número de tres cifras, qué número menos 108 te da 1? ¿Qué número menos 108 te da 1? Lógicamente, 109. Ahí está. ¿Por qué?
porque 9 menos 8 es 1. Entonces, ¿qué me piden calcular en la pregunta número 11? Me piden calcular, reconstruye y dar como respuesta la suma de los asteriscos. Ajá. Me piden calcular la suma de los asteriscos. Entonces, bueno, en esta oportunidad los asteriscos yo lo he reemplazado con los circulitos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la suma de todos los circulitos. ¿Ya? En vez de asterisco, he colocado circulitos. Entonces, la suma sería 49. ¿Ya? La suma sería 49. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Tómale fotito, por favor. Tómale fotito. Ok. ¿Listo? ¿Ya le tomaste fotito? Genial. Muy bien, chicos. Entonces, así estamos concluyendo la sesión de hoy, que es divisiones en números enteros. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Espero haber aportado un granito de arena en su formación. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Chao, chicos.